Últimamente me ha venido conmoviendo la historia y la obra del pastor Martin Luther King, pastor de Estados Unidos. Y he venido estudiando fuertemente su obra. Me ha bendecido mucho, me ha impactado. Sus discursos los leo y los releo y estoy comenzando a leer un libro de él. Y ha sido bien fascinante, por lo menos para mí, desde el plano ministerial, desde el plano inspiracional y motivacional. Me ha bendecido mucho lo que he podido leer, indagar. Le animo para que usted también lo haga. Y considero que es una de las figuras más representativas e importantes del siglo pasado. Pastor, hijo de un pastor también, de corte bautista, comienza sus estudios de formación teológica en las distintas universidades que ofrecía su denominación. Y a los 25 años, póngale cuidado y présteme atención en estos minutos que le voy a hablar algo de él, para que usted tenga referencia, y quiero apoyarme y sustentarme en lo que le quiero yo compartir e impartir esta mañana. Pero con tan solo 25 años es nombrado pastor de una iglesia bautista en la ciudad de Montgomery, allá en el estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Ahora, Alabama es un estado en donde el 70% de su población son blancos y el otro 30% son negros. Y por aquel entonces, estamos hablando apenas hace 40, 50 años, perdón, sí, unos 50, 60 años atrás, estamos hablando de que la segregación racial hacia los negros era muy notoria y de proporciones sorprendentes. La gente negra no podía mezclarse con los blancos, y la segregación era tal que los blancos no podían mezclarse en los autobuses. De hecho, que todos los autobuses venían clasificados, un sector solamente para los blancos y otro sector para los negros. Entonces, de tal manera que si una persona de raza negra entraba a un autobús, no podía sentarse en la silla de los blancos, a menos de que no existiera ningún blanco en ese autobús. Y si el bus estaba lleno, imagínate cómo era la segregación. Si el bus estaba lleno y entraba un blanco, el blanco tenía que, por obligación o no por obligación, tenía que decirle al negro que dejara el asiento, y este tenía que dárselo por obligación. De lo contrario, las leyes estatales condenaban esa actitud. Y la situación era semejante en todos los sitios públicos. No podían mezclarse ni en los restaurantes ni en ciertos lugares públicos. Solamente podían mezclarse en ciertas asignaciones donde ellos les eran permitido a ubicarse como tal. Tampoco tenían acceso a la educación, solamente había unos colegios destinados para ellos. Desde luego que no había universidades en donde recibieran a alguien de raza negra. Y es en ese escenario, mi amado, en aquella ciudad, Montgomery, donde el pastor King se establece y empieza a ejercer su ministerio. Y sucedió en una oportunidad, oígame bien cómo fue que comenzó este asunto. Una señora de raza negra entra a un autobús y está sentada, y el asunto es que cuando esta señora está ahí sentada, entra una persona blanca y le exige a la señora que se retire de ese asiento para él poderse sentar. Mire cómo comenzó el movimiento de emancipación, digámoslo así, o de destrucción de la segregación racial en los Estados Unidos. Y esta señora se niega y dice: no, señor, porque igual yo también tuve que pagar este boleto, y el dólar que yo pagué es el mismo dólar que usted está pagando, así que eso me da derecho a sentarme donde yo quiera. Y entonces, por semejante osadía, esta señora, óigame bien, las leyes que amparaban a los blancos en aquel entonces, este señor la hizo aplicar y la encarcelaron, o la hicieron que la encarcelasen. De hecho, que generó esto una indignación de proporciones extraordinarias. Después de ello, entonces, todos los negros comenzaron a promover un boicot en todos los autobuses y declararon entonces que no se volverían a montar en ningún autobús. Y entonces comenzaron ellos a desplazarse a sus lugares de trabajo a través de
bicicletas, zorras, lo que fuera. Muchos de ellos caminaban. De hecho, que a nivel nacional varias iglesias y congregaciones enviaban donaciones de zapatos para todos ellos, porque sabían de las largas travesías que ellos estaban haciendo para no usar los autobuses en aquel entonces. Y estamos hablando que la mayoría de usuarios de los autobuses allá en Montgomery, ¿quiénes eran? Pues eran ellos, porque como había una desigualdad social desproporcionada, casi todos los blancos tenían carro personal, pero ellos no tenían carro, entonces tenían que usar el transporte público. Y entonces, al negarse, el no usar o privarse de usar los autobuses, es cuando comienza una serie de dificultades a nivel de transporte en aquella ciudad. Es en ese escenario que llaman al pastor King por su preparación, por su capacidad, por su elocuencia para hablar, y le piden al pastor que comience a liderar ese movimiento. Y es allí cuando entonces el pastor Martin Luther King entra en el escenario a dirigir aquel movimiento que se estaba lanzando. Ahí está en pantalla el hombre de Dios, y el hombre acepta entonces el reto y comienza a liderar entonces aquel movimiento pacifista de no violencia, para que los derechos civiles fuesen aceptados. Entonces él le decía a las personas: no vamos a pelear ni vamos a luchar contra la fuerza pública, sencillamente vamos a hacer protestas de corte pacífico y manifestaciones de índole en donde no haya ningún tipo de violencia. Y la gente comenzó a seguirlo y comenzó a inspirarlos y a darles ciertos discursos motivacionales para que las personas comenzaran en efecto la lucha por sus derechos civiles. Es en ese momento entonces cuando ellos comienzan a generar todas estas manifestaciones en la ciudad de donde estaba pastoreando el hombre de Dios. Y fue tal el impacto, las noticias a nivel nacional registraban lo que estaba aconteciendo allí en Montgomery, y fue tal el impacto que generó que la Corte Suprema le halló la razón a ellos y le dijeron: en efecto, hay una segregación racial y es imposible que estas cosas estén aconteciendo en pleno siglo XX. Y abolieron aquellas conductas segregacionales que se estaban generando ahí en aquella ciudad. O sea, fue el primer gran triunfo del pastor Martin Luther King, pero apenas su lucha comenzaría. Fue la introducción de lo que él estaba haciendo. Luego se fue para otra ciudad en Georgia también, apoyando el movimiento que estaba generando también mucha persecución hacia ellos. Fue varias veces encarcelado hasta esa época, y luego retorna otra vez a su estado, en Alabama, a otra ciudad llamada Birmingham. Y estando allí, óigame bien, la situación era más peor todavía que en Montgomery. 65% blancos, 35% negros. Pero de todos ellos, de esos negros, solamente el 10% podía votar o tenía derecho al sufragio. Ni la policía, ni los bomberos, ni los tenderos, ni los directores de escuelas, ni los empleados bancarios, ninguno de ellos podía ser negro. Para poder ejercer las funciones más importantes tenía que ser solamente alguien que estuviera en su condición de ser de raza negra. Nadie más podía accesar a los puestos más significativos y más importantes. Una secretaria, si era negra, no podía ser la secretaria de una persona blanca. O sea, había una segregación de proporciones impresionantes, y lo peor es que solamente los trabajos destinados para ellos tenían que ser de corte manual, en donde requería bastante fuerza, no más. Cualquier trabajo de índole intelectual era vetado para ellos. La segregación era tan fuerte que ni siquiera en los parques podían ellos acercarse para poder departir con sus hijos si existía alguien blanco que estuviera jugando con sus hijos. Y de inmediato entonces, al ver esta situación, llaman también al pastor Martin Luther King a esta ciudad, y el hombre llega y comienza a organizar a todas las personas, haciéndolo desde las iglesias cristianas. E iba a las iglesias. Lo que más me sorprende, hermano, es un pastor, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, y comienza desde las iglesias a hablar acerca del tema, a organizar a las personas, y comienzan nuevamente las protestas pacíficas, y comienzan, mi amado, a salir a las calles para marchar en contra de toda la segregación que se estaba viviendo. La violencia policial comenzó a hacer, mi amado, estragos, y vinieron todas las agencias noticiosas para registrar aquella desproporcionada
violencia que ejercía la fuerza pública. El pastor King estuvo arrestado en aquella oportunidad y desde allí empezó a escribir varios documentos que después se volverían documentos de dominio público en todos los Estados Unidos, y la gente comentaba acerca de eso. Solamente fue liberado gracias a la intervención de los hermanos Kennedy, futuro presidente. Pero mi amado, las escenas de la violencia policial reproducida ampliamente por todos los medios de comunicación provocaron la reacción nacional e internacional y evidenciaron entonces la segregación racial que se estaba viviendo al sur de los Estados Unidos. Las cárceles se llenaron de varios manifestantes, incluidos niños. La ciudad entró en un caos civil completo, y una vez más el pastor King sufrió otro atentado con bomba en donde estaba él residenciado, en el hotel que se estaba alojando. Todo eso, mi amado, generó una vez más el pronunciamiento del gobierno nacional, en donde le hallaron la razón a todos los requerimientos que el pastor King estaba hablando y estaba diciendo, y una vez más tuvo una victoria muy significativa. La cosa iba en aumento, una victoria pequeña en Montgomery, una gran victoria en Birmingham, y comenzó una serie de manifestaciones por todo el país, y se estalló la ola de emancipación, en donde decían los negros: no podemos permitir que haya una segregación racial como estamos viviendo. Y el pastor Martin Luther King salía diciéndole y hablándole a la persona negra, y le decía: tengan amor por sí mismos y no se crean menos que los demás. Y le decía a los blancos: tengan un concepto correcto de ustedes, porque ustedes no son más, ni son autosuficientes, ni son mayores de lo que somos nosotros. Y ese mensaje y ese discurso comenzó a moverse por todos los Estados Unidos, y comenzó el hombre de Dios a viajar, visitando las iglesias, las sociedades, haciendo ruedas de prensa, levantando ese movimiento tan sorprendente. Después retornaría de nuevo a su estado, Alabama, a otra ciudad llamada Selma. En Selma la situación era más caótica todavía, porque la mitad eran blancos y la mitad eran negros. Pero de los negros solamente el 1%, dígame bien, el 1% solamente de ellos podía votar. Llegó el pastor Martin Luther King, comenzó a desarrollar una gran marcha, y nuevamente la crueldad de la fuerza pública contra los manifestantes fue desbordante, al punto que generó otra indignación en todo el país, y se convocó una marcha enorme para caminar de Selma hasta la capital del estado, 80 kilómetros, óigame bien, direccionada por el pastor King. Entonces salen cerca de 3,000 personas, y cuando llegan a la capital de Alabama, llegaron cerca de 25,000 personas, y allí pronuncia un discurso muy afamado que le dio toda la vuelta a la nación y al mundo. Eso le generó desde luego una increíble y fantástica fama por todos los Estados Unidos, y todas las ciudades comenzaban a llamarlo para que les ayudara en el tema de la igualdad de los derechos civiles. Y es allí, mi amado, cuando da un paso más grande todavía. Dice: ya hemos acabado con la segregación en Alabama, lo hemos podido hacer en Georgia. Y después de ello entonces se lanza a la capital de la nación, Washington, y genera una convocatoria de proporciones nunca antes vistas. Cerca de 300,000 personas convocadas frente al Capitolio y frente a la estatua memorial del presidente Lincoln. Y allí, mi amado, estando en Washington, pronuncia su afamado y mítico discurso de Tengo un sueño. Yo no sé si usted haya escuchado hablar de eso. En el 2013 se celebró por todo el mundo los 50 años del pronunciamiento de ese discurso. Discurso que todos dicen, sin excepción, que ha sido el mejor discurso pronunciado por una persona en todo el siglo XX, y uno de los mejores discursos pronunciados en toda la historia. Aquella frase que inmortalizó King, en donde decía: sueño con que mis hijos vivirán un día en una nación en donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Le daba la vuelta a todos los Estados Unidos, y la gente vitoreaba y remembraba aquellas palabras tan impactantes y fuertes que decía este hombre frente a esas personas. Cuando leí ese discurso, cada vez que lo leo me paran los pelos, hermano. Es impresionante, lo animo para que usted lo lea. Hay una frase que me bendice tanto, se la leo.
En ese discurso él dice: yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, porque la gloria del Señor será revelada y toda carne verá esa gloria al unísono. Siempre en su discurso metía a Dios, buscaba de Dios, hablaba de la tierra prometida y de esa tierra a la cual Dios los había llamado para que todos como hermanos pudieran disfrutar. Después de ello, mi amado, de esa tremenda, ahí está la foto de la concentración allá en los Estados Unidos. Fue la concentración más grande que se haya hecho o se había hecho hasta ese entonces. Una manifestación de proporciones nunca antes vistas. Después de ello, entonces, la Corte Suprema declaró que la segregación racial en todos los Estados Unidos era inconstitucional, en todos los lugares, especialmente en las escuelas públicas. Y aún así, la segregación continuaba. Es mítica y famosa una foto, dígame bien, en donde en un hotel en donde le era vedado entrar a los negros o quedarse allí. Hay una manifestación en donde varios negros se meten a la piscina de ese hotel y la fuerza pública trata de sacarlos, y el dueño del hotel comienza a vertir ácido sobre esa piscina para sacar y obligar a sacar a los negros que estaban allí protestando. Desde luego esa foto le dio la vuelta al mundo y quedó ante la opinión pública mundial de que Estados Unidos, en efecto, a pesar de su consigna de libertad y de que era un pueblo libre y un pueblo abanderado de los derechos humanos, con esa foto que recorría todo el mundo, quedó en el piso la imagen de los Estados Unidos. Y es allí cuando entonces la Corte Suprema acelera el pronunciamiento acerca del fin de la segregación racial. Por todo ello, mi amado, entonces el pastor King recibiría su premio Nobel de paz por haber dirigido la resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en la nación. Y después se lanzaría a un movimiento en donde lucharía contra la pobreza, una vez que se acabó la segregación, contra la pobreza y la desigualdad social. Es en ese escenario, en ese momento, cuando es asesinado a los 39 años. Sin duda, una de las personalidades más admiradas en toda la historia. A su funeral asistieron más de 300,000 personas. En tan solamente 10 años recorrió cerca de 10 millones de kilómetros, hablando en público más de 2.500 veces, arrestado por la fuerza pública más de 20 oportunidades y agredido físicamente por lo menos en 4 ocasiones. Un gran legado. Ahora, cuando usted analiza vidas tan impresionantes como la de este señor, y usted va a hurgar el origen de su impresionante y sorprendente éxito, te das cuenta que el génesis de ello está en su determinación de querer hacer algo por sí mismo y por sus congéneres. ¿Por qué le relato esta historia, mi amado? Porque en la consecución de todos los objetivos, los sueños y metas, no basta, mi amado, con estar preparados o dotados para poder alcanzar esas ilusiones, sino que existe un factor determinante, importante, que marca la diferencia para poder obtener esos sueños. ¿Y cuál es ese factor? El ser una persona determinada a conseguir objetivos y conseguir logros. De hecho, que son las personas con una alta determinación, una firme determinación por lograr algo, las que finalmente consiguen que las cosas se hagan. Grandes dosis de determinación suplen en la mayoría de los casos las carencias que hayan de preparación, de cualidades o de dones, ya que cuando alguien está absolutamente resuelto y determinado a lograr algo, siempre será capaz de encontrar algún camino o un vehículo que lo lleve o lo conecte con eso que está anhelando, que está deseando. Detrás de todos los grandes éxitos y avances de la humanidad siempre ha estado presente en sus protagonistas personas con una férrea determinación para cambiar la condición actual en la cual estaban viviendo y mejorar el escenario en donde ellos estaban como tal asentados.
Cuán importante eso es en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en todas partes. Que la determinación es una decisión que no se cambia, que no retrocede o que no se reversa. Por ello las personas que son resueltas, que son determinadas, es gente que no es cambiante o es gente que no es inestable. El problema de las personas hoy en día es su bendita inestabilidad, que dicen un día que van a hacer algo y al otro día no lo hacen, que en una oportunidad dice voy a proponerme este sueño y lo intentan, pero en el camino se funden y dejan de luchar por aquello a lo cual habían dicho que irían a luchar o que conquistarían. El gran mal, óigame bien, de las personas que los sumen en el fracaso y que los meten en la espiral de la desgracia y de la derrota es precisamente la inconstancia, el ser de doble ánimo. Por eso la Biblia habla acerca de ello y dice: ¿no has considerado al hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos? Por eso, mi amado, tenemos que abrazar este concepto, porque la determinación finalmente es la chispa que puede convertir lo invisible en algo visible, ya que puede hacer que los acontecimientos se pongan en marcha y tú lo puedas tomar y lo puedas tú abrazar. Quiero compartirte 3 pensamientos que ha gravitado en mi corazón tocante a esto. Número 1, la determinación no está condicionada por las emociones. Porque hay gente que triunfan porque seguramente están destinados para ellos. Pero créame que la inmensa mayoría de la gente que alcanza la bendición es porque están determinadas y resueltas a luchar por sus sueños o por la bendición que ellos anhelan tener. No es la emoción. El gran o uno de los más grandes males que tiene la iglesia, ¿sabe cuál es? El emocionalismo. Y tú no puedes vivir tu vida por emociones. Porque es que la persona, me hallo con personas que me dicen: pastor, es que esta mañana amanecí con ganas de no querer hacer nada. Me encuentro con personas que dicen: pastor, es que en esta oportunidad yo no siento en mi corazón, no tengo el sentir de salir adelante hoy no voy a hacer nada, hoy amanecí con crisis existencial, necesito encontrarme conmigo mismo, por tanto hoy no quiero nada de la vida. Cuando una persona tiene ese tipo de comportamientos, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿O qué denota esa persona? Una persona inestable, que rige su vida por las emociones y no por las convicciones o las determinaciones. Tú no se imagina, hermano, la cantidad de veces en donde el diablo a mí me ha atacado las emociones, en donde me pone a sentir de no querer más. Pero yo he entendido que la misión, la visión y el propósito que Dios ha establecido para mi vida no está regido por el sentir del día, o no está condicionado porque cómo haya amanecido X o Y semana o X día. Entiendo que mi vida, mi amado, no puede ser controlado o no puede estar determinado por los estados de ánimo que pueda yo tener, sino que mi vida tiene que estar regida es por la visión que Dios ha puesto en mi corazón y por las resoluciones y determinaciones que yo he decidido tomar para abrazar el éxito. Seguramente si quiero el éxito tendré, por ejemplo, que estudiar, pero tú no puedes decir: hoy amanecí con ganas de no estudiar, no voy entonces a la universidad. No, fracasas instantáneamente. Si tú dices: hoy determino prosperar y voy a establecer un negocio, y resulta que en una mañana entonces amaneciste con ganas de no querer trabajar, de no querer abrir tu negocio, olvídate, pierdes y ya no vas a poder ser exitoso. Afortunadamente aquí en Casa de Gloria habemos un grupo de personas que no nos regimos por las emociones ni los sentimientos, sino que somos conducidos por el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas y ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuánta gente de propósito hay aquí en esta mañana reunida en Casa de Gloria? Segundo pensamiento:
La determinación no la detienen las circunstancias. Por el contrario, mi amado, el determinado no es el que es movido por las situaciones, sino que hace que las situaciones se muevan. Porque honestamente, mi amado, en el transcurrir de tu vida te vas a encontrar con vicisitudes y adversidades. Pero cuando una persona está determinada y decidida a conseguir el éxito, a abrazar la bendición, finalmente es una persona que entiende que aunque venga una pequeña anómala situación que se quiera oponer en su propósito y en la consecución de su bendición, no puede detenerse ni puede pararse por ese pequeño obstáculo. Es más, usted en la vida, mi amado, y sin ser profeta se lo vaticino, va a tener muchos obstáculos. Y va a tener momentos en los cuales va a pasar por aflicción. La Escritura lo dice: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, dijo Jesús, porque yo he vencido el mundo. Frase de Jesús, y es verdad. Vas a tener momentos de aflicción, vicisitudes que seguramente se van a interponer para poder abrazar tu éxito o tu bendición. Pero la persona que es determinada, mi amado, no se detiene ante un problema, ni llora ante el problema, ni se pone a lamentarse por una oposición que se te atraviesa en el camino para alcanzar tu bendición y tus sueños. Mi amado, no puedes regir tu vida por las circunstancias que te pasen. Me encuentro con muchas personas que por causa de las dificultades, vicisitudes, aún dejan de venir a la iglesia y argumentan diciendo: es que no vengo a la iglesia, pastor, porque estoy pasando una situación en mi casa, en mi trabajo, y estoy pasando por un momento difícil que no me permite entonces tener tiempo para venir a congregarme y a recibir lo que Dios quiere traer para mi vida. Cuando alguien me habla así, digo: ya la situación lo está controlando. Entiende, hijo, el determinado no es una persona que la situación lo controla. El determinado, de una u otra manera, busca la forma para terminar después controlando esa situación. Tercer pensamiento acerca de las determinaciones, y es que el determinado avanza como sea, a pesar de sus temores y de sus miedos. Porque, mi amado, este camino llamado vida en ciertos momentos traerá intimidaciones que querrán hacernos trastabillar para alcanzar nuestro éxito y nuestra bendición. Pero mira tú, todos los ejemplos bíblicos y los escenarios en donde los grandes baluartes de la fe que están en la palabra de Dios enfrentaron, y te das cuenta, por ejemplo, que todos de una u otra manera en cierto momento de su vida tuvieron temor. Josué tuvo temor. Por eso Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y que no tengas miedo de tus enemigos. Si Dios le dice eso, ¿es por qué? Pues porque tenía temor Josué. Gedeón tuvo temor. La Biblia habla acerca de que estaba él escondido, tratando de cuidar, de guardar unas semillas, porque los madianitas estaban robando todo. Y la Biblia habla acerca entonces de que se aparece el ángel de Dios, enviado por Dios, o Dios mismo, y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dice Dios a Gedeón así cuando estaba en esa situación? Porque obviamente Gedeón estaba con miedo, estaba asustado. Moisés tuvo temor, David tuvo temor. Todos de una u otra manera tuvieron que vivir la amarga experiencia de caminar con el miedo y con el temor. El tema, mi amado, la virtud está en que no es que nunca tengas miedo,
Porque todos de una u otra manera en cierto momento de nuestra vida vamos a tener miedo por lo que estamos viviendo. El asunto está en que nosotros podamos enfrentar nuestros miedos y nuestros temores a través de la fe. Y aquella persona que es determinada, que quiere y tiene claro los objetivos por luchar y agarrar, mi amado, sabe que tiene que ejercitarse en la fe, y sus miedos y sus temores no lo detienen ni lo paralizan. Por eso es que aquellas personas que logran sus éxitos y consiguen su bendición son personas que se han enfrentado a los más peores, terribles y grandes miedos que puedan existir, pero logran sobreponerse y terminan aplastándolo. Y por ello, mi amado, Dios nos ha dado la herramienta de la fe. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por ello es que cuando tú escuchas palabra, lees palabra, te alimentas de la palabra, tu fe se levanta, crece, y tú te haces una persona valerosa con toda la fe del mundo para enfrentar cualquier tipo de temor. Y mi amado, dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios a ti te ha entregado un poder inusual para que puedas enfrentar tus miedos, tus temores, y te puedas levantar aplastando a aquellos gigantes que te quieran intimidar. Y con eso yo sé, con esa fe inusual, con ese poder, con ese dominio propio que Dios te ha entregado y te va a entregar, podrás destruir todos tus miedos y todos tus temores. Si te determinas a abrazar el éxito, créeme, lo vas a conseguir, lo vas a lograr y traerás los resultados que anhelas tú tener. Pero el determinado tiene esas características. No lo detienen sus miedos, ni lo frustran aquellos temores que puedan enfrentarse. Yo entiendo entonces, mi amado, que ser un ganador y alcanzar de pronto las metas está en la mente, creo yo, de casi todas las personas. La gran pregunta es, yo sé que todos queremos ser exitosos, todos queremos ser bendecidos, pero ¿consigue todo el mundo convertirse en una persona de éxito? O sea, ¿tienen todos realmente un éxito, todas las personas? No. Todos lo anhelan, pero no todos lo logran. ¿Por qué? Pues porque no tienen la convicción y la determinación de esforzarse para cumplir sus propios sueños. Soñar en triunfar y ganar es muy fácil, y creo que todos nosotros lo hacemos regularmente, pero tomar los pasos hacia la victoria es realmente lo que hace la diferencia y convierte a los fracasados en triunfadores, y aquellos que no han logrado el éxito en personas supremamente reconocidas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los triunfadores y los fracasados? La determinación. Miren, yo he conocido personas con mucho dinero que han fracasado. Tenían dinero o heredaron dinero, pero terminaron sumidos en el fracaso. He conocido también personas muy inteligentes, mentes brillantes, que también han fracasado. Porque no es el dinero lo que te lleva al éxito, tampoco lo es la inteligencia lo que te puede llevar al éxito. He conocido personas con grandes dones, extraordinarios talentos, inmensas habilidades, pero a pesar de ello han terminado también fracasados. Porque tampoco es el don, el talento, la habilidad lo que te catapulta al éxito. Pero mi amado, hasta el día de hoy no conozco al primero con una firme determinación de conseguir sus sueños que haya, mi amado, abrazado el fracaso en su vida. Conozco los inteligentes fracasados, pero no conozco los determinados fracasados. ¿Por qué? Porque es que en la determinación está realmente el poder para poder abrazar el éxito. Año 2015, iglesia, tienes que entenderlo. Este año es el año en el cual Dios quiere bendecir a Casa de Gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entiende que este año, óyeme, dale ese aplauso al Señor, pues. Pero entiende que este año 2015 podrás abrazar
esa bendición que Dios te quiere entregar, siempre y cuando te determines a conseguir esa bendición, hacer de este 2015 un año distinto, diferente a lo que has vivido en años anteriores. Hoy tienes tú que tomar la determinación de hacer tus sueños posibles. Tienes que tomar hoy la decisión de forjar un mejor destino. El afamado estadista Winston Churchill decía: no hay nada que el hombre no pueda hacer si lo quiere con una suficiente determinación. Y es así, porque tú te determinas a buscar tu bendición y lo consigues. No necesitas de mucha inteligencia, no necesitas de grandes habilidades, no necesitas de extraordinarios talentos, no necesitas ni siquiera de dinero. Lo único que necesitas es la firme resolución de ir a tomar tu bendición, luchar por ella hasta que la puedas abrazar y la puedas obtener. Quiero motivarte a que tomes, entonces, ¿cuántos quieren un año distinto y diferente? Quiero motivarte a que entonces en este año tomes 6 determinaciones muy importantes, fundamentales, porque toda esta disertación motivacional que les he impartido tiene un propósito, y es que salgas de aquí, mi amado, resuelto a que año 2015 tiene que ser un año distinto de bendición para todos nosotros. Pero tienes que tomar determinaciones y tienes que tomar decisiones que no se reversen, o tienes que tomar decisiones que a mitad de año o a mitad de camino no las reverses ni las revoques, sino que te mantengas firme en esas decisiones. Por eso recuerde lo que decía Job: determinarás a sí mismo una cosa, ¿y qué pasa? Y esta será firme, y en tus caminos resplandecerá luz. Y es así, mi amado, tú determinas una cosa y haces que eso sea firme, y créeme que en tus caminos la luz del evangelio te va a alumbrar en todo momento para llevarte a la bendición a la cual Dios te quiere transportar. 6 determinaciones. Número 1, hijo, determina este año consagrarte verdaderamente para Dios. Esta es la base de todo, la consagración a Dios. Este es el fundamento y el pilar más importante para este año, la consagración. No más superficialismos espirituales. Hoy toma, hijo, la determinación de abandonar la frialdad y la tibieza espiritual que seguramente te acompañó en los años anteriores. Este es el año, mi amado, en el cual tienes que abandonar toda indolencia hacia las cosas de Dios y comenzar a abrazar verdaderamente con seriedad los caminos divinos. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Verso 4. Mensaje que el Señor le da a la iglesia en Éfeso. Y mira lo que dice Dios contra la iglesia de Éfeso. ¿Ya lo tiene? Pero tengo contra ti la queja de Dios, que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira la queja del Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero está bien. Entonces la solución que dice Dios en el verso 5 es: arrepiéntete y haz las primeras obras. Mira, mi amado, este año tú tienes que determinar a volver a hacer las primeras obras.
con las cuales tú comenzaste en los caminos de la fe. Tienes que volver a la oración. Determina volver a la adoración genuina y real. Determina, mi amado, volver al ayuno. Conozco personas y sé de varias personas que en todo el año 2014, mi amado, ni un día de ayuno hicieron. ¿Cómo esperan entonces que año 2015 sea un año de bendición si no están dispuestos, mi amado, a sacrificar la carnalidad, la emotividad a través de las jornadas de ayuno que nos ayudan a doblegar nuestros aspectos carnales? Tienes que tomar la decisión. Este año 2015 tienes que ayunar. Tienes que programarte mentalmente de que este año va a ser un ayuno, 2, 3 días, 5 días, lo que Dios me ponga en el corazón. Tienes que volver a las primeras obras, a los primeros frutos tienes que regresar. Determina, hijo, que este es un año en donde por fin vas a caminar en la palabra. No puedes depender de un conocimiento impartido solamente aquí en la iglesia. Tú necesitas en tu lugar secreto, óyeme bien, recibir el conocimiento directo de Dios. El problema de los cristianos está en que solamente se limita a su conocimiento bíblico, solamente se resume a lo que recibe en la iglesia, mas no por su esfuerzo personal de buscar y hacer estudios personales con Dios. Este año, mi amado, sí, Dios va a hacer cosas diferentes y va a traer una bendición extraordinaria, pero tienes que determinarte a caminar en la palabra y a buscar a Dios en oración, en ayuno y en la palabra hasta que venga esa bendición. Pero ¿qué se necesita para ello? Diga conmigo: determinación. Oh, vamos, dígalo con ganas. Vamos, dígale a la persona que está a su lado, dígale: determina en este año buscar sinceramente al Señor. Vamos, dígaselo. Ven, sacúdelo para que le quede. Dígale: determina este año, papá, buscar a Dios de corazón. Segunda determinación para este año. Hijo, determina en este año darle un giro a las relaciones en tu familia. Determínalo. Mira que la restauración en el hogar y en la familia está precedida por una firme determinación de querer cambiar las cosas en el hogar y en la casa. Pero tienes que determinarte. Determina morir al orgullo asesino marital tremendo y terrible que aqueja a los matrimonios. Tienes que resolverte. Tienes que tú generar esa resolución. Hace unos meses conocí el caso de una pareja que se separó, y el esposo, cuando estaban separándose, lo único que atinó a decir fue: uy, así de mal estábamos nosotros, ni me di cuenta que estábamos así de mal. Y así, mi amado, hay muchos hogares que creen que todo está bien, pero la realidad es que sin saberlo las cosas no están bien, están mal. Tienes que cambiar eso, tienes que revertir eso. Tienes que determinar en este año, mi amado, morderte la lengua cuando tengas deseo de devolverle una palabra soez a tu esposo o a tu esposa. Tienes que determinar este año ser realmente manso. La Biblia dice, Jesús lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa? Y hallarán reposo para sus almas. Hermano, el hogar, nuestra casa, fue diseñado como un lugar de reposo, como un lugar para que tú descanses. Pero ese reposo, ese paraíso, ese refugio, óyeme bien, se volverá una realidad o volverá al estado al cual Dios lo creó si tú determinas como tal caminar en mansedumbre y en humildad con respecto a los demás miembros de tu familia y de tu hogar, para que tu casa y tu hogar sea un lugar de bendición. Pero tienes tú que comprometerte para ello.
O sea, no esperes ver tú algo inusual, algo sobrenatural en tu casa, cuando tú no estás dispuesto en este año 2015 a cambiar los aspectos y las falencias que venían malogrando las relaciones interpersonales dentro de tu familia. Renuncia a la grosería, renuncia a los malos tratos, renuncia al ser humillativo con tu cónyuge, renuncia a ser duro con tus hijos. Tienes tú que tomar serias resoluciones. Todos anhelamos una bendición extraordinaria en nuestra casa. ¿Cuántos desean esa bendición? Tienes que determinarte entonces para ello. Porque la bendición de la casa, mi amado, no es solamente el tema material o económico. De hecho, que si un hogar se separa, ¿para qué la economía? La bendición del hogar, antes de que llegue la economía, comienza con la bendición espiritual en esa casa. Por eso tú tienes que determinarte en este año, en tu hogar, en tu casa, establecer un lugar de adoración para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lo más importante que he podido hablar en este ítem de la familia. Tienes que establecer un lugar de adoración para Dios en tu casa. Tienes que establecer un altar en tu casa para Dios. Tienes que determinarte. Mi amado, yo estoy determinado a que este año, mi amado, la bendición tiene que llegar por cualquier parte. No sé si usted está también resuelto a ello, pero esto es cuestión también de decisiones, resoluciones. Número 3. Determina este año hacer un giro radical en tu actitud hacia las finanzas. De hecho, que cuando leíamos Crónicas, hablábamos del rey Ezequías, ¿lo recuerda? La Biblia habla acerca que Ezequías recibió un reino quebrado. Su padre, creo que se llamaba Acaz, hermano, cometió una serie de equivocaciones terribles, en donde lo saquearon y en donde quedó el reino en una miseria total, en una pobreza sin precedentes. Y la Biblia habla que el rey Ezequías entonces toma determinaciones. De hecho, que si hay un rey en la escritura que se pueda llamar como un hombre determinado, era este hombre Ezequías. Y la Biblia dice que este personaje hizo una resolución en su vida, en su corazón, una determinación, una férrea decisión irrevocable e irreversible de cambiar la situación que estaba viviendo y de recibir y heredar un reino en ruinas, en pobreza. Entregó, mi amado, a sus descendientes un reino cargado de abundancia, de prosperidad, de bienes materiales como pocos reyes en la historia bíblica habían recibido tanta riqueza de parte de Dios como la recibió este rey Ezequías. Pero ¿dónde nació esa prosperidad? ¿O dónde nació esa espectacularidad en sus finanzas? Su determinación, su resolución. Y lo primero que él determina es hacer un pacto con toda la gente. Y le dice: vamos a resolver esto, y lo vamos a hacer determinando hacer un pacto con Dios de consagración para Él. Y le vamos a buscar y nos vamos a consagrar. Y lleva a todo el pueblo a hacer ese pacto. Y después de ello entonces determina volver a los principios bíblicos. Y dice: vamos a celebrar la Pascua, pero como tiene que ser. Y obliga a todo el pueblo a que se celebrase la Pascua como hacía siglos no se había celebrado. Eso dice la Escritura. Y dice la Biblia entonces que el resultado de ello fue que Dios comenzó a prosperar y a bendecir a Ezequías. Ezequías resuelve y determina levantar y reedificar y reconstruir la casa de
Dios. Y dice la Biblia que entonces hizo una resolución en donde todo el pueblo debería de traer una ofrenda para el templo, para reedificarlo y volverlo a construir, para que pudieran hacer adoración a Dios. Y empieza a recaudar los tributos que dice la ley que se tenían que recaudar para el templo, y la gente lo hizo determinado de buen corazón a hacerlo. Y dice la escritura que entonces vino paz, vino abundancia y vino prosperidad. Es que, hijo, la clave de la prosperidad está en tu actitud y cómo tú miras al dinero. Si lo miras como lo más importante en la vida, te lo aseguro, te has vuelto un idólatra del dinero. Si lo miras como la única razón de ser de tu existencia, le has levantado un altar al Dios dinero y estás en problemas con Dios. Hay que cambiar la actitud. Todos anhelan tener la prosperidad, sueñan con la abundancia, pero hacen totalmente lo contrario a lo que dice Dios acerca de obtener la abundancia y la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este año financieramente? La gente quiere ser bendecida y quieren tener unas finanzas rebosantes. Pero ¿quieres ser bendecido por Dios en tus finanzas sin seguir diezmando tú? Esto es un punto sensible, pero tengo que decirlo. Porque así dice la Biblia, que si diezmamos, Dios se encarga de abrir las ventanas de los cielos y enviar bendición hasta que sobre y abunde. Y aparte de ello, Dios reprende al devorador por nosotros. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? La escritura habla de esos principios. O sea, ¿te vas a seguir molestando este año porque tomemos una ofrenda? Hay gente que se molesta por ello, que cuando se toma una ofrenda se incomoda por ello. ¿Acaso esto de la ofrenda me la inventé yo o no la hemos inventado los pastores? ¿Acaso no es la base, iglesia, con el cual Dios comienza a generar una prosperidad y usa la ofrenda como mecanismo para que tú te alejes de la avaricia y te alejes de la adoración hacia el dinero? Por eso Dios ha creado la ofrenda y el diezmo, para que en tu corazón no haya avaricia, ni haya un amor desmedido por los asuntos materiales, ni por los asuntos económicos, de tal manera que termines idolatrando el dinero. ¿O vas a seguir tú en este año queriendo anhelar la bendición de Dios, pero cuando ofrendas lo haces de mala gana, inconforme, dando ofrendas que sabes que no es lo que Dios te está pidiendo, ni que es lo correcto para darle al Señor? ¿Quieres tú ser bendecido este año? Ok, pero siendo todavía un irresponsable con tu dinero, malgastándolo en cosas que no aprovechan, administrándolo de manera inequívoca, desacertada, renunciando a ser ese comprador compulsivo que antes eras, y ahora sí quieres seguir siendo bendecido o anhelar la bendición para este año. Papá, si tú quieres realmente la bendición en el 2015, tienes que determinarte a ser responsable con tus finanzas, a saber administrar sabiamente el presupuesto que Dios pone en tus manos. Pero tienes que determinarte. Recuerde la parábola de los talentos. ¿Lo recuerda, mi amado? ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? Y la Biblia habla acerca de 3 casos, 3 administradores, el uno al cual se le entregó 5 talentos. ¿Lo recuerda? ¿Qué hizo con esos 5 talentos? Los administró bien y lo multiplicó. ¿Y qué dijo Dios? ¿O qué le dijo el Señor? Bien, siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Y dice la escritura que Dios dijo: denle esos otros talentos a esa persona. Y al que le dieron 2 talentos, ¿qué hizo esa persona con esos 2 o 2,000 monedas? ¿Qué hizo? La administró y lo multiplicó, y después lo convirtió en 4. Y Dios, ¿qué le dijo? Denle esos 4. Y al que tenía 1, ¿qué hizo?
lo administró mal, lo enterró. Y dice la escritura que Dios se enojó y dijo: quítenle en eso, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún le será quitado. Mi amado, pasa lo mismo en los asuntos económicos. Tú administras bien los recursos que Dios pone en tus manos, créeme, Dios se encarga de multiplicarte y de darte más. Pero si te entrega un salario, te entrega un dinero, un presupuesto determinado, y eres irresponsable con ese presupuesto, finalmente lo que vas a hacer es que Dios te quite ese salario y te lo reduzcan por tu irresponsabilidad. Tienes que determinarte en este año, encarar el tema de tus deudas y hacerle frente y hacerle guerra al tema, orando, creyéndole a Dios, buscando soluciones y alternativas para salir de la deuda. O sea, es una determinación. Tienes que determinarte en este 2015, hijo, a ahorrar. Y el tema del ahorro, mi amado, es un tema, hermano, de disciplina. Es un tema de decisión, de determinación. Porque usted dirá: pero pastor, ¿de dónde yo ahorro? Hermano, créame, todo el mundo me dice eso. Desde los que se ganan un salario mínimo hasta los que se ganan 20, 30 o 50 salarios. El tema no es el monto, el tema es la decisión, la resolución para ahorrar. Pero si tú quieres verdaderamente tener un 2015 en donde las finanzas por fin te sonrías, tienes que tomar determinaciones y decisiones, hermano, de fondo, en donde, mi amado, tú resuelvas y te determines a ser fiel con tus dineros frente al Señor, a ser responsable con lo que Dios te está entregando y a ser responsable, mi amado, con tu familia, cumpliendo con tus obligaciones. Y créeme que cuando tú pones en práctica esos principios que son bíblicos en cuanto al dinero, es ahí cuando Dios abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia sobre tu vida, sobre tus graneros, sobre tus actividades, y comenzarás a vivir la época de abundancia y de bendición que todos estamos anhelando. Año 2015 es un año para Casa de Gloria de incremento económico, de multiplicación financiera, de cancelaciones de deudas, en donde tú podrás abrazar el éxito económico y la bendición material y económica, pero condicionada por las determinaciones que tú tomes para este 2015. Cuarta determinación: determina este año, iglesia, encarar tus temores y no dejarte intimidar por ellos. Tienes que encarar tus miedos, encarar tus temores, hacerle frente a tus enemigos, a tus gigantes, no huirle más. Por años tú le huías a ello. Desde el año en donde tienes que enfrentar tus miedos, en donde tienes que tomar, mi amado, el control de ti mismo, pedirle al Señor dominio propio y enfrentarte a aquello que te ha intimidado durante todos estos años y que te ha paralizado y no te ha dejado avanzar. ¿Sabe que yo he aprendido con los temores a no mirar los peligros de ellos, sino a mirar mi destino y mi futuro? Yo he aprendido a encararlos así. Todos tenemos temores, todos tenemos gigantes que nos asaltan. La única forma de que tú los puedas derrotar es mirando tu destino, no mirando las amenazas de ellos. Hago un paréntesis. Hace unas semanas fui con mis hijos y mi hermana a montar en esto que se llama canopy. ¿Ha escuchado acerca de eso del canopy? La otra vez lo compartía con unos amigos. La experiencia del canopy, que fue para mí terrible. Yo no tengo pavor a las alturas, ¿ah? Es de eso que tú te encaramas por allá en un árbol altísimo y hay rieles y cuerdas que van de árbol a árbol, y tú te montas en una polea y te deslizas por esa polea.
Una experiencia interesante. Para los que tenemos miedo a las alturas, terroríficas. Fui con Julián, él estaba ahí en esa oportunidad también. De hecho que hay unos videos, de pronto los publico, en donde estaba yo terrorizado. Pero primero me llené de valentía a ver a mis hijos. Mateo cogió y se lanzó, y luego Juan Sebastián cogió y se lanzó. Yo decía, pues hombre, si un niño de 10 años se lanza, yo todo un bambalote, ¿cómo me va? ¿Cierto? ¿Cómo me van a humillar? Recuerdo que entonces me pusieron las poleas, todo el asunto. Cuando me paro al borde de la plataforma, semejante altitud. Claro, ¿qué es lo que uno primero hace? Santo Dios, uno me tira. Y la verdad fue que no quise tirar, me dio miedo. Y ya mis hijos allá. O sea, yo me imaginaba a mis hijos esperando el momento en el cual divisaran a su papá. Y estamos hablando que los recorridos eran largos, 300, 400 metros. O sea, era larguísimo. Y yo recuerdo que el instructor me dijo algo tremendo. No había nadie, ya todos se habían ido. Julián se había ido, mis hijos se han ido, mi hermana se ha ido, todos se han ido. Yo era el último. Y el instructor me dijo: mira, lo mejor que puedes hacer es no mires para abajo, porque si tú miras para abajo te vas a intimidar más. Lo mejor que tú puedes hacer es mira hacia adelante. Trata de divisar la próxima estación a donde tú vas a llegar, y créeme que será más fácil para ti lanzarte por esas poleas. Qué poderoso consejo. Porque recuerdo que entonces cuando me ajusté las poleas y ya me iba a lanzar, ya miraba para el cielo y para el frente, al cielo orando: Señor, ayúdame que no caiga esto. Y al frente mirando a donde tenía que llegar. Y tomé la decisión de no mirar abajo, porque sabía que me iba a intimidar. Y así fue. Tomé aire y me lancé, hermano. Bueno, no le cuento la cantidad de cosas que gritaba yo. Le grité de todo, Señor. Pero mantuve mi mirada al frente según el consejo del instructor. Y llegué a una estación y luego me pude lanzar por todas las estaciones. Cada vez que me tocaba lanzarme, siempre aplicaba el mismo consejo. No miraba al suelo, miraba al frente, a la siguiente estación. ¿Por qué le digo yo esto, iglesia? Todos aquí tenemos miedos, pero cuando nosotros miramos las profundidades de nuestros temores y miramos los peligros que representa esos miedos y esas intimidaciones que el enemigo quiere poner en nuestro corazón, seguramente tú te vas a paralizar y no vas a lanzarte a conseguir tus sueños. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza. Pero cuando tú tienes tu mirada y tu enfoque en lo que es correcto, en lo que debe de ser, y estás tú proyectándote, diciéndote: mi próxima estación va a ser mi próxima casa propia, mi próxima estación será la universidad de mis hijos, mi próxima estación será el ministerio para el Señor que voy a ejercer. Y cuando tú empiezas a mirar más allá de tus posibilidades, sin mirar los peligros que el diablo te quiere presentar, es ahí cuando entonces tú te lanzas, rompes con la barrera del miedo, de la parálisis y del estancamiento. Y es ahí cuando, una vez que tú te lanzas, llegas a la próxima estación a la cual Dios te quiere llevar. Créeme, año 2015 es un año para romper con el estancamiento, para dejar el lugar de conformismo y de estancamiento que antes el diablo nos quiso meter. Este año, iglesia, vamos a subir a otro nivel, vamos a avanzar a una estación subsiguiente. Vamos, mi amado, a avanzar. Este año es un año de avance, de conquista, de logro. Es un año en donde romperemos con nuestros miedos y con nuestros temores y conquistaremos lo que Dios nos prometió que nos habría de entregar. Pero siempre mira al frente, mira la próxima estación, mira las promesas que el Eterno te ha hecho, y créeme, podrás abrazarlas en cualquier momento. Número 5, ya estoy terminando.
Determina, hijo, este año cuidar y mejorar tu estado de salud. Esto es muy importante. Mira que la Biblia, mi amado, nos manda y nos amonesta a cuidar nuestro cuerpo. Sí, yo sé que aquí en Casa de Gloria Dios en su infinita misericordia hace milagros y genera sanidades extraordinarias, pero también nosotros tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. Año 2015, mi amado, es el año en el cual usted tendrá que tomar la determinación de morir y de renunciar a los excesos en su cuerpo. Si usted todavía tiene problemas con el licor, con el cigarrillo, este es el año en el cual tiene que determinarse a morir a ello. Si usted tiene problemas y no sabe controlar su apetito y por la ansiedad come desmedidamente, hermano, este es el año en el cual tiene que tomar control de sí mismo y renunciar a aquellos excesos. Dios nos ha dado un templo, un cuerpo, y nos ha mandado a que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. Número 6, para terminar. Quiero avanzar. Sexta determinación. Determine, mi amado, este año, por fin, servirle al Señor. Determine este año, el año del servicio a Dios. ¿Hasta cuándo va a postergar el retribuirle al Señor todo lo que Dios ha hecho por usted? Él le ha bendecido, mi amado, le ha guardado, le ha sanado. Si usted subsiste y está aquí en este día, es porque Dios lo ha querido, le ha placido. Si usted vino en esta mañana aquí, es porque Dios le concedió vida y salud. Lo ha guardado una cantidad de problemas y de situaciones que, si no fuera por la intervención milagrosa de Dios, usted no estaría en esta reunión esta mañana. Mi pregunta es entonces, siendo que Dios ha hecho tanto por usted, ¿cuándo entonces usted va a retribuirle al Señor todo lo que Él ha hecho y va a comenzar a servirle a Él? Mi amado, yo he tomado una determinación y este año le voy a servir a Dios con toda mi energía hasta ver los cambios. Dios, mi amado, te ha llamado, si Dios te ha inquietado, si Dios ha puesto el sentir en tu corazón para que hagas algo, ¿hasta cuándo entonces vas a estar huyendo del Señor? Y créeme, iglesia, esto es un año en donde Dios va a traer tremendos cambios para Casa de Gloria. Vamos a ver un crecimiento. Yo tengo la convicción de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted va a ver cómo esta iglesia se va a multiplicar, va a crecer y van a acontecer cosas más extraordinarias, poderosas y milagrosas. Pero créame, ¿sabe qué es lo que necesita el Señor en este año? Servidores, obreros, personas dispuestas a que hagan algo por el reino de Dios. Pero no puedes pasar toda tu vida viniendo a la iglesia, recibiendo favores de Dios, pidiéndole al Señor beneficios, recibiendo bendiciones en todo momento, sin darle de algo de tu tiempo para servirle a Dios. Pastor Jaime decía algo tremendo el jueves. Decía: es imposible conocerle y no amarle, y es imposible amarle y no servirle. Es verdad. Tú lo conoces a Él, tú te enamoras de Él. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le pueden enviar un beso al Señor de amor? Okay. Todos le amamos, pero cuando tú le amas, en ti también nace un deseo profundo de servirle a Él. Y yo sé que en algún momento, iglesia, en tu corazón ha salido ese deseo. ¿Qué hago? Pero no sé qué hacer. Hijo, desde ya toma la determinación. Habla con algunos de los pastores. Habla conmigo, la pastora Yolanda. Algunos de los pastores.
Y ya dile: este año, pastor, es el año en donde me determino a hacer algo para la obra de Dios. Mi amado, ese fue el gran secreto de Ezequías para alcanzar su prosperidad. El hombre se determinó y tomó la resolución de hacer algo por la obra. Reconstruyó el templo y eso le trajo como beneficio tantas bendiciones: finanzas, abundancia, ganado, tierras por doquier, una cantidad de cosas impresionantes. ¿Todo por qué? Por querer servirle a Dios. Servirle a Dios, mi amado, tiene su recompensa y su paga. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos de parte de Dios como es debido. Y créame, mi amado, usted le sirve a Dios, usted comienza, mi amado, a abrir una cuenta en el banco celestial, en donde cada servicio usted está consignando un depósito allí en The Kingdom de Heaven, allá en el reino de Dios. Y comienza el Señor, mi amado, a bendecirlo cuando usted esté en tiempo de vicisitud. Todo ello lo hace, es el servicio para la obra de Dios. Por eso, mi amado, año 2015 es un año en donde Dios va a bendecir exageradamente a todos aquellos quienes hemos sido determinados para servirle. Yo no sé si usted le quiera servir en este año, pero si usted le quiere servir, dele un fuerte aplauso grande, grande al reino de Dios, al Señor de señores. Termino con esto. El señor Martin Luther King conquistó muchas cosas. Es uno de los pastores más afamados de todo el mundo, un héroe nacional y mundial. Dejó un legado que al día de hoy ya en Estados Unidos tienen un presidente de raza negra. Ya hay una igualdad en los derechos civiles. ¿Qué hizo todo eso? ¿Qué pasó en el pastor King? Que hizo tantas cosas por esta humanidad. Su determinación. Él acuñó una mítica frase. Él dijo: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Ahí está, mi amado, el fundamento de la determinación. Sea en el nivel que estés, sea que te estés arrastrando en este momento por la vida, sea que estés volando por la vida, tienes que tomar la determinación de seguir adelante, de avanzar hasta conquistar tus sueños, tus metas, tus objetivos y las promesas que Dios te ha hecho. 2015, créeme, hijo, es un año en donde Dios nos va a entregar sus promesas y podemos tomarlas. ¿El código cuál es? Determinación.